Eh, Os cuento un poco. Esto, para muchos de vosotros, sobre todo para los que hayáis empezado a programar ahora, va a ser un poco raro. Se va a quedar grabado en vídeo. Me vais a poder hacer todas las preguntas del mundo después. Voy a intentar explicarlo muy sencillo. Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, hacedmelo. Porque esto, mientras que lo de Git sí que podéis buscar información en cualquier sitio, lo que os voy a explicar ahora es algo nuestro. Entonces, cualquier cosa de verdad, paradme, preguntarla y lo vamos viendo, ¿vale? Os cuento, nosotros ahora mismo trabajamos con una plataforma que es, con un broker que es Interactive Brokers, que tiene dos plataformas. Tiene TWS, el Trader Workstation, que es el que veis aquí, y el IB Gateway, ¿vale? El objetivo de hoy es explicaros un poquito cómo funciona el Trader Workstation y cómo interactuar con él para vuestras estrategias, ponerlas a funcionar en tiempo real, ¿vale? Hay un vídeo mío explicando cómo instalar esto y cómo instalar las librerías de Python. No voy a entrar, ¿vale? Que Valentín debería compartirlo con vosotros. Simplemente pues, es instalable, lo instaláis y tiene dos opciones: negociación en directo y negociación simulada. Valentín también nos explicará cómo generar cuentas simuladas con base Estados Unidos. Eso el año pasado se podía hacer cuentas estándar muy fácilmente con el cambio de política. Eh, Ha cambiado un poco las cosas, hay que hacer las cuentas con base en Estados Unidos, cambia el proceso, entonces él os explicará sin problema. Simplemente pues creáis una cuenta, o sea, podéis crear una cuenta como podéis crear 100. En este caso es una, a ver, es una de prueba que tengo vacía, dame un segundo. Es, ay, no, vale. Ahora sí que sí. Bueno, os cuento un poco. iBuild tiene dos plataformas, IB Gateway. Las dos hacen exactamente lo mismo, lo que es una, digamos, una puerta de entrada a la comunicación con el broker. La diferencia es que IB Gateway lo único que obtienes es un estado de las conexiones y aquí tienes una pantalla, ¿vale? Una interfaz gráfica con la que interactúa. La primera vez que entréis, como es en este caso, pues os aparecerá muchísimos banners de bienvenida. Además, os recomiendo encarecidamente que trabajéis mucho con estas cosas, que miréis, que no os conforméis con lo que yo os cuente en media hora, sino que trabajéis mucho en entender lo que estáis haciendo, ¿vale? Simplemente os voy a contar un poquito la interfaz. Tenéis una serie de productos aquí, ¿vale? A seguir, favoritos, el estado de vuestra cartera, el capital, el coste de mantenimiento y todo lo que sea, pues va a depender de va a depender de la configuración que deis vosotros en las cuentas de gratuitas. Obviamente, si yo tengo 50.000 euros y meto 50.000 euros al broker, no me van a poner aquí que tengo 2 millones, ¿vale? Esto un poco. Aquí tenéis noticias. Si en algún momento alguien quiere usar noticias para sus códigos, pues la propia IB te proporciona noticias y te las da un valor para pues que tú puedas usarlo. Uno es noticia buena sobre lo que el tema que sea, menos uno es noticia mala. Y aquí lo que podréis ver, aquí lo que podéis ver es precisamente un activo que seleccionéis. Pues en este caso aparecía directamente el DIS. Se pueden comprar aquí, se puede pues, vender, toda la configuración de órdenes, y aquí aparece un histórico de las órdenes. Entonces, esto es la puerta de entrada al broker, ¿vale? Y digamos es su método de comunicarnos. Yo lo que os voy a explicar es cómo lo hemos hecho hasta ahora para comunicarnos nosotros. Y esto os lo digo con todo el cariño del mundo, sé que va a ser un poco arduo,
pero voy a intentar explicarlo sencillo, ¿vale? Pasamos a la parte de código. ¿Cómo funciona Ivy? Ivy tiene un funcionamiento un poquito especial, por el sentido de que por seguridad no responde a los mensajes inmediatamente. ¿Vale? Si vosotros hacéis una función en Python o en cualquier lenguaje, cuando la ejecutáis, la propia función os devuelve un valor. ¿Vale? Si yo hago una función que sea sumar y le meto 2 y 3, pues la función me devuelve 5. El problema de IB es que para que yo le pida datos, por ejemplo, le digo, dame los datos de hoy, del euro dólar. Pues yo meto los parámetros en una función y esa función no me devuelve nada. Pero IB desde su lado me ejecuta a mí otra función que sí me devuelve parámetros. Entonces se crea una comunicación cliente-servidor que sigue unas estructuras con las que normalmente la gente de la escuela no está familiarizada. Mi objetivo ha sido de alguna manera hacer un estándar para que sea todo mucho más sencillo para vosotros. Entonces, ¿qué os voy a proporcionar por mi parte? ¿Vale? Por mi parte, os voy a proporcionar dos archivos a todos vosotros, ¿vale? Que en este caso pues será un main y en este caso será un main, ¿vale? Voy a cerrar este y voy a enseñar otro un poquito más sencillo. A ver, este... Vale, sí, este mejor. Vale, y os voy a proporcionar un cliente. El cliente es el código que he diseñado yo para intentar haceros sencillo todo el uso del servidor. Este código, este código va a estar publicado en GitHub y el objetivo es que vosotros lo uséis, que vosotros me detectéis fallos, ya no solo fallos, sino digáis, por ejemplo, yo voy a trabajar con opciones. Este código no tiene nada de opciones integrado. Pero si alguno trabaja con opciones, pues yo tengo que integrarlo. Entonces, se va a generar una obligación por parte vuestra de no modificar este archivo, porque tiene que ser un estándar para todos, para que todos podamos trabajar a la vez. Y por otro lado, se va a convertir en una obligación para mí en el hecho de mantenerlo actualizado con lo que necesitéis. Que muchas veces os podré decir, oye, lo que me pides en realidad lo puedes hacer por tu lado sin tocar esto. Al final, que yo haya una modificación aquí influye en mucha gente. Por lo tanto, haré modificaciones, pues como os digo, pues si ahora mismo no hay nada de opciones, si alguien empieza a trabajar con opciones, pues lo meteré. Pero si alguien me dice, no me gusta la fecha en la que salen los datos, pues le diré, hay funciones en las que por tu lado puedes adaptarlo a lo que te resulte cómodo a ti. Entonces, este archivo está en GitHub y le estoy escribiendo su propia documentación para que esté todo claro. ¿Vale? Iremos viniendo a él. Y por otro lado os proporcionaré un archivo principal. Este archivo principal es simplemente un archivo que es un ejemplo de cómo funciona el código de un compañero vuestro, sin toda la parte que yo llamo de propiedad intelectual. Aquí no hay ninguna manera en la cual se pueda ver de ninguna manera cómo operaba vuestro compañero. La clave es simplemente que todo lo que es su lógica interna, pues sus mayores, su por 2, su suma, sus restas, está aparte en funciones. Y aquí lo único que se incluye de alguna manera es lo que son las interacciones, las vueltas que da el código. Así que os voy a explicar un poco cómo funciona. El archivo, la función main, lo único que hace es el archivo principal, es la que se lanza cuando se inicia.
¿vale? Entonces, aquí hay definidas una serie de variables globales, que las variables globales son las que pueden ver todas las funciones, porque son, digamos, lo que va de una capa a otra. Hay una serie de parámetros, de flags y demás que son pues variables que tienen que permanecer en el tiempo y que se van actualizando y que interesa que se mantengan y que no se creen cada iteración. Una vez se han generado esto, lo primero que hay que hacer es inicializar el cliente, ¿vale? Importáis el cliente, aquí hay un pequeño problema de nombres, pero bueno, ponéis el nombre y os pide tres parámetros de entrada. La IP, que para vuestras pruebas será esta, porque esta es la IP local. Esto que es el puerto, ¿vale? Este puerto tiene que estar en consonancia con lo que activéis aquí en la configuración. Y un número de cliente. Este numerito da igual, siempre y cuando operéis vosotros. Es simplemente un identificador que lo que hará es identificar cada estrategia que esté corriendo con un número. Entonces, cuando haya varias corriendo en el servidor, pues a una le asignaré un 1, a otra el 2, a otra el 3, y cuando yo pida los resultados me los mostrará por cada valor. Vale. Una vez he hecho esto, empiezo con la programación de eventos. ¿Vale? Esta función, el paquete schedule, es un paquete de Python que tendréis que instalar porque no viene instalado con Anaconda, y lo que permite es programar eventos. Entonces, en el propio paquete es muy sencillo, vienen todas las instrucciones. Lo único que le estoy diciendo es no me va a salir la traducción de schedule. Prográmame cada minuto al segundo 00, en mi caso pues cada minuto pues al 00 de segundo se ejecuta. Si alguno lo quiere al 45 por alguna razón, pues pone 45. Pues le digo, cada minuto al 00 hazme, y me ejecuta la función cycle con este parámetro de entrada. Este es un entero, ¿vale? Como me lo preguntan mucho, simplemente quedaos que es un parámetro que está ahí, ¿vale? Y esto lo programa, que no lo lanza. Para que le lance, simplemente tendréis que meterlo en un bucle, en un while, que se ejecute eternamente y que haga el que lo corra, ¿vale? Pues si queréis programar varios eventos, pues los ponéis todos, schedule, 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 y aquí hacéis schedule, run pending, y empieza a correrlos, y esto lo único que hace es lo lanza y duerme un segundo, lo lanza, ¿vale? Para que dé vueltas y vueltas y vueltas el bucle y esto siga funcionando. Entonces, pues vosotros pues tendréis distintos ciclos, tendréis distintas interacciones, tendréis que asignar una función a cada una de ellas con unos parámetros de entrada, programarlas en determinados momentos, pueden no ser cada minuto, pueden ser cada hora, pueden ser cada día, todo se puede hacer con esto, ¿vale? Y simplemente que haya un bucle corriendo, esto es lo que tiene corriendo. ¿Hasta aquí preguntas? Si el paquete, ¿cómo habías dicho que se llamaba? Schedule, ¿vale? Schedule, vale. Está en lo alto, aquí. ¿Vale? El import schedule, si ponéis schedule Python, os aparece. ¿Vale? Vale, pues digamos que esa es la parte por cómo organizar eventos. Ahora, las funciones. En este caso, pues definir la función cycle, que lo que hace es ejecutar cada ciclo todo lo que pasa, que está aquí definida la función. Entonces, llamo a todas las variables globales que a mí me interesen, y lo más importante es la función checkConnection, ¿vale? Que está aquí, pues mi cliente, chequeo la conexión. ¿Por qué hago esto? Poned que desde que yo he lanzado aquí en mi main he inicializado la conexión con el servidor, han pasado 2 horas. En esas 2 horas el servidor me ha podido echar por muchísimas razones. Entonces,
Siempre que empecéis un ciclo, lo que tenéis que hacer es comprobar la conexión. Esta función la hice para que comprobar la conexión, si está conectado, ok, y si no está conectado, se reconecta. Entonces, esto lo que os va a evitar es que estéis operando sobre algo que no podéis entrar. Siguiente parte. Definir contratos. Al final, para decirle que tú quieres trabajar con el euro dólar o con cualquier cosa, tienes que definir un contrato. Entonces, defino el tipo contrato, que es una de las cosas que está en las librerías que trae, no me va a salir, las librerías que trae Interactive Brokers, que en el vídeo que os debería pasar Valen está, ¿vale? Pues permite crear el tipo contrato. Le dices el símbolo, que es, el tipo de cambio que quieres y la moneda con la que quieres operar. Entonces es la manera de definir el activo para el servidor. Y entramos en la fase de qué datos quiero pedirle yo al servidor. ¿Vale? Pues en mi caso, lo que te pide el servidor para pedirle datos históricos es momento final, ¿vale? La cadena final, ¿vale? Perdón, la cadena no, el string con el instante final, por ejemplo, pues son las 6 de la tarde y yo quiero pedir los datos desde las 12 del mediodía. Pues en mi caso tendría que poner la fecha de hoy y la hora del mediodía. La duración de la cadena, que quiere decir que si yo pido desde las 12 del mediodía, ¿cuánto tiempo quiero mirar hacia atrás? En este caso, como quería 25 minutos, pues era 25, que el rolls este es mi parámetro de control, por 60, para que fuese, porque no admite minutos, solo admite segundos y horas, y se lo pido. Y el tamaño del muestreo que quiero, como lo quería los datos de 25 minutos, pues cada minuto, pues puse un minuto. Y aquí en el que mostrar es qué tipo de dato queréis del servidor. Midpoint es la media entre el ASC y el bit. No sé si es ponderada con el volumen de operaciones o no, pero se le puede pedir tanto el ASC como el bit, como los dos a la vez. Son opciones que tendréis que ir explorando. Entonces, una vez he definido claramente cómo son mis parámetros de entrada de petición de datos, está generada la función getHistoricalData, en donde le meto un numerito, ahora vemos el significado, el contrato y todos los parámetros que he definido. Entonces, ¿qué significa este numerito? Como os he dicho, Interactive Brokers, tú le lanzas una función que te vuelve vacío y él te activa una función a ti. El problema es que como tú obtienes una respuesta vacía, tu código sigue iterando, sigue funcionando. Y cuando a él le dé la gana, pues te devuelve la respuesta. Cuando tú quieres pedir pocos datos, pues tendrás que esperar poco del servidor. Al final es descarga pura de datos. Si tú quieres 6 meses de datos, pues tendrás que esperar muchos. Este valor es simplemente un valor en segundos, ¿vale? Que tendréis que probar a mano cómo funciona. Es decir, poned que queréis descargar un mes. Pues probáis con un segundo y lo normal es que cuando os devuelva valores, estos estén vacíos porque no ha dado tiempo a que el servidor os cargase en el buffer ese mes de datos. Entonces tendréis que subir ese tiempo. Tampoco pongáis aquí, porque al final es un sleep de 3 días, porque será tiempo de ejecución. Si queréis que vuestro código se ejecute cada minuto, no tiene sentido que aquí haya un 60. Tendréis que ir jugando con ese parámetro de tal manera que lleguéis a una solución que os funcione. ¿Vale? Aquí lo único que tengo es una función que si me detecta que no he descargado los 25 datos, en mi caso los 25 minutos, que no haya descargado datos y salgo, interrumpo la iteración
porque no voy a conseguir buenos resultados, ya lo intentaré al minuto siguiente. En esta estrategia, que era cada minuto, saltarnos un minuto era irrelevante. Si alguien solo hace esto una vez al día, pues tendrá que buscar soluciones alternativas. Sigamos. Simplemente aquí ya lo que haces pues es separar el array de la fecha, el open, el high, el low, close, un poquito de tratamiento de datos, de separar datos de manera muy sencilla. Una comprobación para que te dice que todo está bien. He intentado añadir comentarios explicativos a todo para que no tengáis problema. Y ya simplemente lo que hago es empezar a hacer cosas, ¿vale? Que este bucle lo que hago es comprobar si he recibido actualización. Y os lo voy a explicar. El mercado tiene unas horas, ¿vale? Incluso el euro dólar, el servidor cierra unos minutos. Entonces, durante ese tiempo, el precio sigue fijo, no se puede operar. La manera, que es una pequeña ñapa, lo que hicimos es compruébame si el último valor que he recibido ahora es igual que el último valor del momento anterior. Si son iguales, es que no ha cambiado nada. Entonces, como no ha cambiado, dejo de iterar porque no voy a poder sacar rentabilidad. Porque ni siquiera me va a colocar la operación en el servidor, no se va a ejecutar, va a cambiar de precio y me va a descuadrar todo. Entonces, llegados a este punto, que ya digamos he filtrado un poco, pues hago un poco de operaciones, ¿vale? Pues simplemente de colocar vectores. Pues veréis, pues me interesa esto para arriba, esto para abajo, sácame el máximo, el mínimo. Y aquí está llamada la función que analiza todos esos datos y está toda la lógica interna y lo que devuelve es el instante de operación, que puede ser un true, un false, en este caso un parámetro que era entrada, que lo que me definía era que si yo lanzaba una operación en ese minuto. Si era true, pues sí lanzaba una operación y me decía cuál es el precio, cuál es la estimación que tengo, un poco, y el criterio, ¿vale? Esta función obviamente no la voy a dar. Si en algún momento operáis vosotros, lo que sería el equivalente a vuestra función vuestra, pues no se va a compartir. Se va a estar en el servidor y solo lo vais a ver vosotros, y en este caso yo, porque va a ser quien lo va a lanzar. Entonces, una vez he pasado por mi lógica interna y tengo todos los valores que me permiten, todas las condiciones que me permiten operar, lanzo las operaciones. ¿Qué hay en este caso? Por cómo funciona Interactive Broker, le tienes que decir os voy a contar un poco cómo hacía yo, ¿vale? Aquí lo que tenía una función que esta es privada también, que lo que definirá era cómo se definía la operación, que en este caso una operación donde tú abrías, fijabas un limit price, un stop loss y se lanzaban las tres operaciones a la vez. Entonces, lo que hacía era abrir la operación principal. Entonces, hay que asignarle siempre un diccionario, ¿vale? La opción de poner la orden es esta. Gili, el cliente set order, con el contrato, pues, el euro dólar, con el tipo de orden, en este caso era a mercado, con lo cual era market, y con el diccionario, ¿vale? El diccionario lo que permitía eran introducir todos los parámetros. Entonces, la acción era comprar o vender. El tipo de orden era mercado, la cantidad, pues cuánto dinero queréis meter, y el parámetro transmit, que es un poquito complicado de entender. Si yo tramito una orden y le pongo el transmit false, la orden se pone en el servidor, pero no se ejecuta. La orden llega a Interactive Brokers, pero no se ejecuta, no cuesta dinero, no da rentabilidad. Entonces, como yo lo que quería era poner las tres órdenes de manera simultánea, hacía y que se quedasen linkadas, colocaba
esta orden de mercado, pero no la ejecutaba. Ejecutaba una orden de limit price, ¿vale? Donde lo que fijaba era pues comprar o vender. Le decía que era una orden límite, le decía qué cantidad, el precio límite y la orden del parent ID del que dependía, ¿vale? Que el parent ID es el numerito que te da cuando colocas una orden, que es el identificador de esa orden. Para las órdenes a mercado no hace falta, para los limit price y stop loss sí que hace falta. Fijaba este parámetro, ¿vale? Que este es siempre estándar, y ponía que se transmitiese en falso, porque no quería que se transmitiese. Y cuando fijaba el stop loss, ¿vale? Repetía exactamente el mismo proceso y ponía el transmit true. ¿Por qué? Porque cuando ponías el transmit true, se transmiten todas las órdenes que tienes almacenado y ya las tres órdenes, la de compra y el limit price y el stop loss, se lanzaban las tres simultáneas y linkadas. ¿Vale? Cuando acababa esto, ya se acaba la iteración. Y repetía esto cada minuto. Todos los minutos. De tal manera que al final, como veis, es hacer una función principal que pida los datos históricos, pues, los maquete un poco, llame ya a vuestra lógica interna y después, si la lógica interna os indica eso, que lancéis la compra. Y ya está. No tiene ninguna complicación más. Sé que ahora mismo lo veis súper complejo, pero en realidad es muy sencillo y en cuanto trabajéis con ello, veréis que no hay problema. Pregunta, es el momento de hacerme todas las preguntas del mundo. Esto nos lo vas a pasar, ¿no? Estos dos Sí, archivos. estos archivos os los voy a pasar. El cliente os pasaré el link a GitHub y así vais acostumbrando. Pero el otro sí que lo pasaré por el correo. ¿Y estamos grabando también esta clase o no? Sí, esto se está grabando también. Vale, también nos pasas luego el link, imagino, ¿no? Sí, eso ya subiré los vídeos a Drive, luego se pasarán a YouTube y en YouTube ya os compartiremos el enlace. Sí, se subirá todo esto. Ok, perfecto. ¿Vale? Más cositas. Es el momento. ¿Vale? Por si alguno tiene curiosidad, puede ir chequeando esto. Si estáis con los cursos de Python, en algún momento llegaréis a las clases y veréis cómo funciona. Tiene un constructor que es la función esta, el init, que lo que hace es lanzar todo el proceso, ¿vale? Cada vez que se crea el cliente lanza todo eso. Tiene la función chequear conexión, que lo que hace es precisamente lo que os he contado antes. Comprueba si está conectado y si no, vuelve a arrancar. Una que devuelve el tiempo del servidor, porque puede ser que la hora del servidor no sea la misma hora que la hora de la máquina. La función, la de conseguir datos históricos, donde está un poco como he hecho lo de que os devuelvan todos. He incluido en todas las funciones esto como guía de qué hace cada función, cómo son los parámetros de entrada, con qué formato y cuáles son las salidas. La función setOrder, ¿vale? Con los ejemplos de diccionarios para que copiéis y peguéis, ¿vale? Y simplemente cambiéis los valores. Y ya está, ¿vale? A partir de las que tienen el list wrapper son ya funciones internas del servidor que van a su bola. Hay un ejemplo del main con ejemplos de cómo funciona todo eh, para que tengáis un ejemplo de funcionamiento. Todo, creo que he intentado dejar todo lo más claro, lo más sencillo posible para que sea de cara a vosotros que estáis empezando lo más accesible posible. ¿Vale? Obviamente lo que os he dicho, cualquier duda pues me podéis escribir al WhatsApp, nos juntamos media hora y lo vemos. Si tenéis cualquier problema me escribís y si puedo lo resuelvo. Al final
Mi tarea es un poco eso, intentar ayudaros a que la transición a algo, digamos, un poco más aplicado, un poco más mundo real que el típico problema de fluidos de la escuela, pues os sea lo más llevadera posible. ¿Vale? Más preguntitas. Con confianza, que no me he comido a nadie todavía. El curso de Python del que hablabas, el tuyo, vaya, el que está en GitHub. No, el curso de Python es lo que os mandé, lo que os mandó Valentín el otro día. ¿Vale? Valentín en el correo indicaba formaciones en Python, ¿vale? Que le recomendé yo. El de Kaggle y... Sí, el de Kaggle y el curso el de GitHub no es mío. Vale, es que Eh, como se llama el chaval Alex también, creo. sí, es que es un nombre muy común. Ya, Entonces, ya. no, no es mío. Sí que son los chicos de AeroPython, sí que los conocí cuando pasaron por la escuela y trabajé con ellos, pero no, el código no es mío. Vale, ponía Valentín en el correo también que había cursos de Python mejores que ese. Sí, ese comentario lo hice yo. El curso de AeroPython se hizo el material de AeroPython se hizo rápido, se hizo de manera desordenada, se hizo para un curso muy rápido. En realidad hay muchas cosas y los propios chicos que lo crearon no estaban demasiado contentos con ellos, porque lo hablamos muchas veces. La formación en Kaggle me parece que está más clara y tiene más herramientas que vais a usar y además permite pruebas. Si ponéis formación Python, pues hay en Coursera, en Udemy hay muy buenos cursos de Python. Yo creo que con lo de Kaggle os da bastante para hacer pruebas, bastante para empezar. Y tiene más explicaciones que lo de AeroPython. Lo de AeroPython está guay por los ejercicios que tiene. ¿Vale? ¿Y algún curso justamente en concreto que sepas tú, concreto? Eh, pues el problema es que los que me gustan a mí no son gratuitos. Intentaré buscarlo. Bueno, Igual que aunque no sea gratuito. voy a buscar un par de opciones, un par de opciones que me gusten a mí, os mando un correo. Igual que os voy a mandar un correo con toda la información, os mando, pues lo incluyo para el correo. Sí, o ¿Vale? sea, aunque Pero no mi, sea pero gratuito, mi, luego co- ya lo pero mi valora cada uno. consejo es kaggle.com, me parece una gran manera de iniciarse. La aplicación de móvil de Solo Learn también está muy bien porque al final te permite ir haciendo ejercicios en el metro, que es como iba haciendo yo hace mucho tiempo. Vale. Vale, pero sí intentaré mandaros los links de algún curso más completo, igual que lo haré con GitHub. Vale, más cosas. El objetivo como tal del proyecto, ¿cuál va a ser específicamente? Eso tendréis que aclararlo con Valentín, porque no quiero meter yo la pata. Pero el objetivo del proyecto, en líneas generales, sería o sea, investigar y desarrollar una estrategia y ver y desarrollar un código de tal manera que os permita ejecutarlo en el servidor y ver si funciona o no. Pero como os digo, no quiero meter yo la pata. Eso habladlo con Valentín y él os podrá aclarar bastantes más cosas. ¿Y están ahora mismo, van a la escuela? Eh, Valentín y Bartolo. Bartolón, la verdad es que no lo sé. Imagino que irá a alguna clase. Yo, por ejemplo, en principio no estoy yendo. Pero si alguien quiere ayuda presencial, voy allí cualquier tarde. Valentín lo mismo. En principio imagino que estará desde casa, pero si alguien quiere ir presencialmente a la escuela, pues no tendrá problema. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, gracias por... ¿Eh? Sí, te quería preguntar también. Al final, si vamos a desarrollar una estrategia, investigación, ¿nos recomiendas algún libro
de trading algorítmico, va por ahí los tiros más o menos de lo que sería el proyecto, ¿no? Os voy a mandar un libro que en realidad es cómo funciona Interactive Brokers. Interactive Brokers hace 2 versiones para, para que tengáis, digamos, documentación de que vea cómo funciona. De cuanto a estrategias, de cuanto a cosas de, ya digamos, más de mercado, yo no tengo los libros. Voy a ser sincero. A mí el tema financiero me atrae, no es mi principal punto. Me gusta mucho más todo el tema del desarrollo, de la programación, pero todo lo que es tema financiero y tema estrategias os lo va a llevar muchísimo mejor que yo, que además ya tiene mucha experiencia, Valentín, y si tenéis dudas, Bartolo también os dará soporte. ¿Vale? Así que en ese punto siento no poder ayudaros. Vale, vale. ¿Algo Y más? si queremos hacerles alguna pregunta, pues con total confianza les escribimos un correo a Valentín, a ti, A Bartolo o lo que sea. Con total confianza, sin ningún problema. ¿Vale? Responderemos y siempre lo hemos hecho lo más rápido posible y no hemos mordido a nadie, no hemos tenido ningún problema nunca con nadie. Entonces, esperemos que este año siga funcionando todo estupendamente. Y al igual que hemos tenido hoy una clase sobre pues cómo funcionan los programas estos y tal, ¿habrá alguna clase para entender, o sea, como todo el tema financiero? Eso se encarga Valentín de explicarlo. Al final lo que hará él será... la verdad es que no sé. Os dará una presentación y esto me estoy metiendo en un charco, pero casi seguro que os dará una presentación, no sé si de manera individual, en grupos, contará un poco. Al final hay ya estrategias que hemos desarrollado, líneas en las que hemos investigado y os pondrá al día, ¿vale? Y os contará todo. O sea, no va a ser de, oye, desarrolladme esto y olvidarse. No, os contará todo, os ayudará, os guiará, os contará todo lo que hemos hecho y os explicará su parte. Al final el problema es que la, la formación en Python y acostumbrarse a programar y acostumbrarse a esto suele llevar más tiempo que la formación financiera, que al final es más conocimiento bruto. Entonces, cuanto antes empezaseis con Python, con GitHub, con todo este tema, a familiarizaros con ellos, mejor. Ya os contará él y se lanzarán, digamos, a nivel teórico, ya empezarán los proyectos y él os contará. Vale, vale, perfecto. Vaya, una última cosa ya por curiosidad. Otros años había tantas personas también metidas en el proyecto, cómo han trabajado, se han trabajado en grupos, Pues se han ayudado unos a otros, cada uno tenía un enfoque distinto sobre su proyecto más personal, porque le ha dicho a Valentín, oye, mira, yo quiero pues mira, centrarme en tal cosa. al final ofrecemos flexibilidad y lo que queremos es que estéis a gusto. Entonces lo que ofrecemos si alguien tiene muy claro, pues decir, pues yo quiero investigar en esto. Pues normalmente esa persona se pone a investigar en eso. Algún año hemos tenido que descartar gente que quería hacer Machine Learning e Inteligencia Artificial, pero los hemos descartado porque de 25 alumnos, 15 querían hacerlo y nosotros ya llevamos bastante tiempo haciendo pruebas y los resultados eran que el Machine Learning no funciona. Entonces era como, no tiene sentido que 15 personas haciendo algo que ya sabemos que no da buenos resultados. Pero quitando esas cosas, la mayoría de la gente ha trabajado de manera individual, algunas veces se ha trabajado en parejas, alguna vez en grupos, pero como te digo, al final el cómo se organizará definitivamente lo veréis en los próximos días, pero sí que te puedo decir que todos los años se hace el esfuerzo de que todo el mundo esté lo más contento y lo más a gusto posible. ¿Vale? Y si tenéis cualquier idea, presentársela a Valentín, habladlo con él, que seguro que os echa una mano a implementarla, a desarrollarla y a sacarla adelante.
yo esto lo pregunto porque al final eché el TFG y ves que al final hay tantas personas que tienen lo mismo que tú y te planteas, vamos a hacernos todos una copia de la copia de la copia No, entre o sea, nosotros. llevamos ya mucho tiempo, llevamos muchas estrategias y nunca ha habido copias de copias. Como mucho lo que ha habido es, por ejemplo, tú empiezas y vemos potencial en una estrategia de un compañero del año pasado. Entonces te decimos, pues mira, si quieres la puedes desarrollar, pero en general cada proyecto ha sido individual, no en el sentido de que lo ha desarrollado de cero, sino que cada proyecto tenía una idea distinta detrás. ¿Vale? No es hazme un aerogenerador y añádele una pala de más, una de menos, sino es un empieza de una idea totalmente nueva y desarrollala. Y al final sí que a la hora de presentar cada proyecto, luego hay proyectos que a nivel financiero pues se engloban dentro de un mismo abanico, ¿vale? Si, por poner un ejemplo, pongamos que lo que haces es operar a la frecuencia del servidor, pues todas esas estrategias son pues frecuencias de... Ay, se me ha ido el nombre, pero bueno, tienen un nombre todas las estrategias que se intentan aprovechar de estar en contacto con el servidor continuamente, con una latencia muy baja y hacer operaciones en milisegundos. Pues igual hay un día que hay 4 compañeros tuyos que decís, pues presentan los 4 que hacen high frequency trading. Pero en realidad cada idea va a ser totalmente distinta a la otra. ¿Vale? Entonces no va a haber una manera de pisaros, no hay un TFG que copiar. ¿Vale? No porque lo que estemos ocultando, es que cada idea es nueva. ¿Vale? No sé si te he respondido o no. Sí, 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 vale. Y sobre eso nos podrá orientar mejor Valentín y Marcos, ¿no? Valentín, sí. Ok. Vale, ¿más preguntitas? Pues si no hay más preguntas, os dejo ser libres lo que queda de tarde.